Bienvenidos al podcast literario Que Vivan los Libros. Aquí, doctor Climen, hemos tenido invitados en las últimas semanas a constitucionalistas, a filósofos, a novelistas, a directores de fundaciones, a abogados, a cuentistas, a chefs. Y hoy Carlos Climen está con nosotros, que es lo más granado que ha venido a esta entrevista, psiquiatra de profesión, pero además sanador de misión y un hombre iluminado con una inteligencia privilegiada que tiene la inmensa generosidad de compartir su sabiduría y su experiencia de tantas décadas con la gente a través de su columna de opinión de los domingos en El País, que es imperdible, y también a través de varios libros, porque él sabe que el acceso a estos temas puede tener barreras, pero que un libro alguien se lo puede regalar a alguien, puede circular de mano en mano, y que esto también es hacer país, y esto también es sanar, y esto también es medicinal. Bienvenido, doctor Climen. Muchas gracias, Paola, muy amable por todas esas flores, esas inmerecidas, pero las recibo. Gracias, y este tema de este libro, Paola lo sabe, es algo que me llega al alma. Me llega al alma, entre otras cosas, porque este fue un libro que yo decidí un día escribir después de muchos años de recibir a las víctimas de los sociópatas, de los narcisistas y de otros personajes que se meten en la vida de las personas y las personas no saben que están conviviendo con esos personajes, y lo que necesitaban era información. Entonces, como al consultorio nuestro, al consultorio de los psicólogos y de los psiquiatras, nos llegan una porción infinitesimal de las personas que sufren a estos personajes. Entonces, por eso decidí escribir este libro, que yo sabía que iba a ser un libro complicado. No solamente complicado de escribir, que lo fue, sino complicado porque la receptividad de la gente a este tema en general no es muy buena, porque a la gente no le gusta que le hablen de este tipo de cosas. Este tipo de cosas son desagradables. Por regla general, la gente quiere poner eso debajo de la alfombra, y no hablemos de esos temas, por muchas razones que ya entraremos a discutir usted y yo. Pero Doc, este podcast, que es sobre los libros en general, no solo sobre las novelas, sino sobre los libros, me ha conducido a concluir que la gente no le pasa eso solo con libros como La locura lúcida. A veces yo les digo, hay una novela extraordinaria de una francesa llamada Neige Sino, su movimiento psíquico, cómo analizó lo que le pasó. Ay, no, yo quisiera leer solo algo positivo. ¿Tienes una novela feliz que me recomiendes? La gente sistemáticamente, siento que podemos decir en este podcast que existe una parte muy sofisticada del cerebro humano, que es el yo axiológico, que es una habilidad que es semejante a la naturaleza del universo, y es la capacidad de acceder a la información y salir de ella. Pero creo que la gente todavía lee desde su emocionalidad y no desde su yo axiológico. Por eso rechaza la verdad, rechaza lo que es un contenido complejo, rechaza lo que siente que le va a dañar la tarde, lo que le va a dañar el día, lo que de pronto lo va a poner a pensar en algo no positivo. Y hay como un exceso de elogio al positivismo y al estar bienismo. Así es, así es. A la gente no le gusta que le hablen de cosas que no son agradables. Y desgraciadamente en esta profesión de comportamiento humano, lo que nosotros tenemos que hacer, y es nuestro derecho, es hablar la verdad, con lo cual, ¿qué estamos haciendo? Estamos incomodando. Claro. Estamos incomodando porque gran parte de los problemas de la gente es que quieren vivir en ese mundo de fantasía, de felicidad total. Y eso no existe. Nosotros, los adultos, lo sabemos. Yo recuerdo mucho el póster que tenía una colega
en su consultorio que decía, era un póster en inglés, pero que decía, ¿por qué a mí los problemas de la vida no me llegaron cuando yo era un adolescente y me las sabía todas? Lo que le ocurre a la gente es que ya no son adolescentes. Si somos adultos, nos toca levantarnos todos los días de la vida a resolver asuntos. Pues claro. Eso nos toca a los adultos, todos los días. Ese cuento de que todo es fácil y de que yo soy capaz de resolverlo todo, eso es una cosa adolescente, eso no es verdad. Entonces, pero a la gente no le gusta enfrentar ese tipo de cosas. Entonces, este libro enfrenta a las personas a circunstancias que son muy, muy tristes, muy desafiantes. Y tienen 3 nombres, porque se llama La locura lúcida, que pues significa que los locos no están en los manicomios, ¿no? Están durmiendo a su lado. No, y tal vez... Su hermana, su mamá, su hijo, su primo, su jefe. Exacto. Entonces, ¿por qué se llama La locura lúcida? Empecemos por allí, Paola. Se llama La locura lúcida y este título yo se lo pedí prestado a un colega mío, el doctor Trelat, que escribió un libro en el siglo XVII y que se titulaba en francés La folie lucide y que hablaba solamente de uno de estos trastornos, que era el trastorno sociopático. Y yo decidí agregarle el trastorno narcisista, y estos son los verdaderos locos lúcidos. ¿Por qué? Porque ellos aparentan ser perfectamente normales, porque tienen esa enorme habilidad para mantener una fachada muy bien presentada, muy bien maquillada, y que impresiona por su lucidez y por su bonomía y por sus buenas intenciones, cuando en realidad son verdaderos personajes enfermos, patológicos y explotadores y manipuladores. De acuerdo. Que encuentran sus víctimas en las personas excesivamente empáticas, como hablábamos el otro día. Entonces eso se convierte en algo sumamente complicado de aceptar. Entonces, si uno le presenta esto, yo creo que yo le conté a usted, y yo lo he referido en varias oportunidades, que yo he tenido varias experiencias con este libro. Este libro me ha dado muchas satisfacciones, pero me ha dado una que otra situación incómoda. Una señora un día pidió cita a mi consultorio y llegó con este libro. ¿Y la pagó? La pagó, llegó con este libro en la mano y dijo, doctor Climent, vengo a entregarle este libro, lo he comprado, pero se lo voy a devolver a usted, porque este libro es una desgracia. ¿Así? ¿Cómo así? Cuénteme, ¿qué le pasó? No, usted no puede insinuar que mi mamá es una narcisista. Eso yo no lo puedo aceptar. Wow. La señora dejó el libro, abrió la puerta, dio un portazo y se fue. Eso no me ha pasado sino una vez de esta manera tan absolutamente grotesca. Yo creo que ese es el mayor indicador de éxito de este libro. Sí, entonces, no sé si se han vendido muchos ejemplares, llevan varias ediciones, 3 o 4 ediciones, sí. Y todavía está en las librerías. 13 años después, todavía está en las librerías y todavía recibo uno que otro informe, manifestación, llamada de alguien que me dice, doctor, gracias por haber escrito ese libro, porque este libro me abrió los ojos. Yo no sabía que yo estaba durmiendo con un sociópata desde hacía 25 años y yo no me había dado cuenta. Resulta que yo sí sentía algo raro. Yo siempre era la culpable de todo. A mí siempre me echaban la culpa de todo lo que pasaba alrededor. Yo era la culpable y yo me comí ese cuento. Por empática. Sí, porque el sociópata y el narcisista tienen una habilidad extraordinaria, y es que elige sus víctimas. Él no elige cualquier víctima, no, elige la víctima empática, hiperempática, demasiado buena, demasiado ingenua, demasiado tolerante, demasiado complaciente, que
va a decir siempre que sí y no va a contradecirlo nunca. Esa es la víctima. De 10 personas, este sociópata con su ojo selecciona a esa víctima y no falla. Y una vez que le echa mano, ese personaje no la suelta. Y la persona queda atrapada. Entre otras cosas, me estaba demorando en venir a esta cita hoy porque estaba revisando una columna que pienso escribir para el periódico la semana entrante, probablemente, sobre los experimentos de Martin Seligman. Martin Seligman fue un psicólogo muy importante que hizo investigaciones sobre lo que él denominó la indefensión, ya no recuerdo el título exacto, pero se refiere a unos experimentos que hizo, y esto me van a detestar los amantes de los perros, como todos mis familiares, donde este hombre hacía una investigación sometiendo a unos perros que tenían enjaulados a choques eléctricos. Y entonces, después de varias sesiones de esta cosa tan cruel, él le abría la jaula a estos perros y los perros no se iban. ¿Por qué? Porque se habían adaptado y habían aceptado que esto era lo que les tocaba. Era una sensación de esclavitud que ellos habían aceptado y que no tenían. Era la incapacidad para escapar. Pero eso aplica para seres humanos. No, es que eso aplica directamente. Damien Hirst, que es un famoso artista inglés, hizo una exposición en Londres hace varios años que él denominó la incapacidad de escapar, pero la incapacidad que cada persona define como la incapacidad que ellos han decidido que ellos no pueden reaccionar. Y era una exposición donde había un tiburón de 3 metros con 40 metido dentro de una caja de cristal. Sí, lo que él estaba precisamente significando era esto, la incapacidad de las personas a escapar. Y estaba basado en estos estudios de Seligman. Pero bueno, esto es simplemente para decir que esto es exactamente lo que le pasa a tantas personas que están atrapadas en una relación de pareja y de la cual no se pueden escapar a pesar de que es una relación tóxica, de que es una relación absolutamente insatisfactoria. Todos los de alrededor le dicen, vete. Todo el mundo le dice, pero esta persona tiene una incapacidad de escapar. Y es porque le han activado unos circuitos cerebrales a través de la manipulación. Okay. A través de la manipulación. Deben ser muchos los factores que operan aquí. Esto aplica también a las personas que tienen un trabajo aburrido, a las personas que tienen una vida aburrida, que creen que eso es todo a lo que pueden aspirar, pero no es verdad. No es verdad, no es sino que salgan de ese temor a realmente rebelarse contra esa situación. ¿Y qué necesita esta persona? Pues lo primero que necesita es saber que existen estos personajes. Claro. Saber que existe la posibilidad. Nadie nos cuenta que existen. Es que ese es el primer paso. La información es el primer paso hacia la liberación. Si la persona no sabe que existe esto, no sabe que su mamá es una narcisista. Le va a aparecer, es su personalidad, es su carácter, ella es así. Exactamente. Entonces, ¿qué puede hacer una persona en esas circunstancias? Nada, seguir la vida así por semanas, hasta meses, años, hasta la muerte. Hasta la muerte. Porque además, estos personajes son suficientemente hábiles para enredar a la persona y hacerla sentir culpable, que es el arma más poderosa que tienen estos personajes. La capacidad que tienen de hacer sentir culpables a sus víctimas. La víctima siempre considera que ella es la culpable. Ella es la culpable, ¿no? Si está diciendo eso es porque yo hice algo mal. Siempre están en falta. Siempre están en una situación de yo soy la culpable.
Lo que yo tengo que ver a ver qué hago. Y eso lo que hace es empoderar al victimario. ¿Y qué diferencia hay entre una autoestima sana y en quererse y en respetarse y en hasta ser vanidoso y el narciso patológico? ¿Qué No, pues diferencia? el narciso patológico, en primer lugar, la persona sana tiene capacidad de amar. Ya, El narciso no ama a nadie. así es. El narciso supuestamente se ama a sí mismo. Tampoco. Pero tampoco. Él no ama a nadie. Esa es la primera condición del narciso. No ama a nadie. Y menos a sí mismo. Y menos a sí mismo. No tiene sentimientos por nadie. Es un manipulador de marca mayor. Es además de eso convincente. Porque es buen actor. Es un actor. Ellos son los reyes del teatro. Ellos son todos actores magníficos y hacen su papel de una manera extraordinaria y llegan a convencer no solamente a la víctima, sino a toda la familia y a todo el grupo social. Es que yo he visto casos en estos tantos años que llevo tratando estos pacientes donde toda una familia de gente inteligente, capaz, se dejan embaucar por este sujeto, saben que ha hecho algo terrible, lo perdonan porque pues la víctima dice, no, él no hizo nada, hay que darle otra oportunidad. Y todo el mundo sabe que ahí hay algo que no funciona, dejan que el asunto pase, lo perdonan y resulta que ese individuo sigue trabajando por debajo toda esta situación destructiva. Pero no llega un momento en la vida en que se agota ese esquema del sociópata y el narciso, cuando llega, digamos, a una edad avanzada, de pronto hasta pierde la capacidad o económica o sexual o social o lo que sea, y llega a una especie de declive donde ya sus herramientas están menguadas. Sí, claro, pero eso tomó ¿cuántos años, Paola? Eso tomó 40. 10, 20, 30, 40, 50 años de lo mismo para esperar que mi Dios se acuerde de mí y entonces le dé a una demencia o un infarto. No, lo que tenemos es que enseñarle a la gente a identificar eso. Y a salir ya. Y a salir ya. Porque la vida no es sino una. Y nosotros tenemos que ser capaces de darnos cuenta de quién es que tenemos que distanciarnos. La solución con estos personajes no es llevarlos a tratamiento, porque ellos se dejan, inclusive, los pocos que se dejan llevar a tratamiento, pero ¿qué posibilidad tiene de mejorar un sujeto que no tiene la más mínima capacidad de introspección, que no quiere aceptar, que no acepta? Porque además utilizan el tándem de negación-proyección. Yo no soy la del problema, yo no soy el del problema. El problema eres tú. Entonces, con eso ellos nunca son culpables. Y sus características las proyectan en el otro. Y sus características, la madre perversa que no quiere a su hija, simplemente lo que hace es proyectar su maldad en ella para ella sentirse atacada por esta hija que es la víctima. Victimizada. Y esto lleva a esta pobre víctima a una situación agobiante, extenuante, que dura toda la vida, si no la identifican. ¿Qué diferencia hay para los que nos están viendo entre, lean el libro, tiene además unas listas de características que uno debe leer e ir chuleando, ¿no? Tiene esa ayuda pedagógica para poder reconocer personajes, perfiles y patrones. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un narciso y un sociopático? Bueno, si me deja, sí. Yo traje mi chancuco. Y entonces, como esta es una pregunta que es mejor que no nos distraigamos en asuntos paralelos, el sociópata es insensible, es irresponsable, no respeta normas ni obligaciones, es un seductor de oficio. Y esta es otra característica que es importantísima. Es un seductor, es un Don Juan, es un gigoló. Es un Don Juan. Entonces, mamá, no sabes la maravilla de hombre que me he encontrado. Eso, ojo vivo a esas maravillas, porque eso no hay. Sí. ¿Ok? Entonces, es un seductor
es frío, es calculador. Frío. Es ese personaje, como ya lo dijimos, no quiere ni a la mamá, no quiere a nadie. O sea que de esos personajes cuidémonos mucho. Ok. Fingen afecto y son espectaculares en fingir afecto, pero no quieren a nadie. ¿Ok? No sienten culpa. Esta es otra de las características de estos sujetos. Nunca sienten culpa por las cosas que hacen. Y si piden perdones para manipular o para actuar, Claro, son mira cómo soy de expertos. perdonador. Son expertos en, mire, sí, siento mucho lo que pasó. Mentira, no sienten nada. sienten nada. Están preparando la próxima. O sea que, ojo vivo, son convincentes, son tremendamente convincentes. Por eso pasan años y por eso hay familias enteras y por eso toda la sociedad los respeta y los eleva a la categoría, porque además como muchos de los que les sirven de audiencia son iguales, entonces obviamente eso cae en terreno abonado. Nunca tienen la culpa de nada, la culpa siempre la tiene el otro. Niegan con un descaro. Eso no pasó. Eso Yo no dije pasó. eso. Son mentirosos. 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 Entonces algunos los disculpan diciendo, no, que es que eso es la negación. No, eso es una mentira. Claro, claro. Eso es una falsificación de la verdad. No es que tenga amnesia temporal, mala Nada, memoria, nada, o que nada, se tomó nada, un trago, nada, o que no recuerda, o no sabe. Es mentiroso. Es mentiroso. Una de las cosas más buenas que tiene el doctor Klimen es que enseña a la gente a ponerle la palabra correcta, y la palabra correcta es Mentiroso. Ese es otro tema que podemos tratar si tenemos tiempo, que es el tema del eufemismo. Nos encantan los eufemismos. El eufemismo. No, el señor que fue al supermercado y se tomó un yogur y el niñito se comió un paquete de papas y los dejaron en una estantería y no pagaron la cuenta. Ese señor pues lo vieron en las cámaras del dueño del supermercado y les dijo, no vayan a hacer nada porque ese mercado vale 500,000 pesos y las papas que este muchacho se comió y el yogur, eso no vale nada, entonces no le digan nada. Ese señor se fue del supermercado y se fue y no pasó nada, pero resulta que ese señor es un ladrón. Y le está enseñando al niño a robar. Eso, y es un ladrón, esa es la realidad. Y así como hay eso, hay montones de circunstancias de la vida cotidiana, el que nos pone la música enfrente y no nos deja dormir, el que hace el ruido, el que se vuela al pare, mejor dicho, la sociopatía cotidiana está a la orden del día. Bueno, siga con, entonces ahí vamos. Entonces, es atenido. ¿Atenido qué es? Atenido es que él se cree con derecho a todo sin merecérselo. Yo soy muy importante. Que me paguen el whisky. Sí, ¿no? Que me inviten. Sí, que me inviten. Sí. Además, nadie tiene derecho a criticarme a mí. Claro. Si yo soy perfecto. Claro. Yo soy perfecto. Es un parásito. En últimas es un parásito disimulado, ¿no? Pero termina todo el mundo haciéndole y pagándole las cosas a ese sujeto. Bueno, esas son las características generales del sociópata. ¿Y puede parasitar empresas, grupos de amigos, ¿sí? Familia, todo? Es como el parásito entra a un sistema y se nutre de él. Y se nutre de él y hay una tolerancia enorme a esos personajes. ¿Por qué? Porque hay una tolerancia enorme de la sociedad a las conductas torcidas. Sí. Mucha tolerancia de todo el mundo. Y eso explica que si uno hace una llamada de atención, ay, pero ¿para qué te molestas con eso? No, déjalo, que haga eso, no tiene importancia. Eso no tiene importancia. Bueno, digamos que esas son las características generales. Bueno, esto es el sociópata. ¿Y qué efecto puede tener en una persona, digamos en una esposa, en una pareja? No, pues que esa persona vive humillada a una situación que ella siente en el fondo de su alma que no es justa, pero se la aguanta porque no es capaz de escaparse de esa situación. Como el perro que ha sido sometido a los choques eléctricos, ella se adaptó a eso y consideró que ella no tiene derecho a escapar. Y no hay una fuerza interior que la mueva. Por eso es tan difícil que estas personas salgan de esas prisiones. Bueno, ¿y hay personas que sí logran escapar? ¿Sí? Hay muchas personas que logran escapar. Las personas que hacen así y ven, este señor no es que sea
así, nada importante. Este señor tiene algo gravísimo y yo soy la que está siendo tratada indignamente, yo soy quien está siendo humillado, yo soy el que está en una situación de indefensión y me están maltratando y yo tengo que informarme al respecto. Para eso es la información. Para eso está el texto donde nos dice claramente cuál es la realidad de estos personajes. Y después de eso, ¿qué es lo que queda? Fortalecerse. Pero aparte de tener a una pareja allí parasitándola tiempo, recursos, tiempo, afecto, lo que sea, puede causarle a esa persona víctima, digamos, una depresión, un suicidio, una condición distinta, puede ir más allá. Todo eso, y más. Y más. Cáncer. Si usted tiene, Dios. mire, el efecto del estrés continuado, el estrés crónico, sobre lo cual yo he estado tocando algunos temas en el periódico en las últimas semanas. El estrés crónico acaba con los cromosomas, con los capuchones de los cromosomas, que son los telómeros. El estrés crónico es destructivo. El estrés crónico envejece prematuramente. El estrés crónico causa enfermedades de toda índole. Yo conozco personas perfectamente sanas que fueron sometidas a un estrés crónico durante muchos meses, probablemente 3, 4, 5 años, que un día hicieron un coma diabético. No. Y ese coma diabético, obviamente se lo trataron como coma diabético porque eso fue lo que pasó, le afectó el páncreas. Y esas personas, la razón única, porque no tenía ni siquiera... No era el páncreas. No, era el estrés que llega a producir una inflamación crónica que lleva a toda clase de problemas orgánicos y mentales. Entonces, esto no es solamente sobre emociones, esto también tiene otras consecuencias. Claro, son consecuencias psicosomáticas, porque la psiquis impacta el soma, que es el cuerpo. Y entonces en el cuerpo usted tiene trastornos de toda índole, trastornos físicos de toda índole, de todos los sistemas orgánicos. ¿Y qué tal cosas que no pasan por el cuerpo, sino una quiebra? Hay personas que dejan a la otra quebrada. Claro, las consecuencias son enormes en todos los campos, no solo psicológicas, sino físicas, económicas, de humillación, sociales. Porque además como la víctima nunca es identificada como la víctima de ese personaje, porque ese personaje es lo suficientemente hábil como para no dejarse identificar. Entonces, finalmente, toda la sociedad critica a esa persona que no entendió a semejante belleza de personaje. Entonces, está atrapada. Pero hay posibilidad, les juro. Empezando por saber, bueno, eso es sociopático. ¿Y narcisismo? El narcisista, mire, estos dos trastornos de personalidad, porque son trastornos de personalidad, difícilmente van solos. No existe en un estado puro un sociópata puro o un narcisista puro. Yo les voy a leer ahora cuáles son las características del narcisista. El narcisista es arrogante, omnipotente, pretencioso, fachadita, ¿ok? Fachadita. Sí, él está siempre perfecto, él es omnipotente. Y a la gente le fascina. Claro. A la gente le fascina y esa gente llegan con el pañuelito, mejor dicho, son una belleza social. Y ellos siempre están muy preocupados con fantasías un poco locas que no dejan ver su locura muy bien, pero son fantasías que ellos tienen de belleza, de atractivo personal, de atractivo social, de poder económico. Ellos tienen sus fantasías. ¿Fantasías de que ellos son? De que ellos son de otra categoría. De otra categoría y que además ellos pertenecen a un club selecto, donde todos le hacen la venia a este Pero se requiere como más habilidad para esto que para el sociópata, ¿no? Sí, porque el sociópata puede ser más fácilmente identificable. El narcisista es más sofisticado. Más sofisticado. Más sofisticado.
Pero ellos todos se dejan ver finalmente el cobre, porque finalmente usted va a encontrar las necesidades tremendas de reconocimiento que estos personajes tienen. Entonces, en algún momento eso saldrá a la luz. Ellos necesitan ser admirados, alabados. Ellos necesitan que el reflector esté dirigido hacia ellos. Claro, que y sus cuando el amigos le rindan reflector culto. y los aplausos no son para él, se ofende, se irrita y puede ser hasta agresivo. ¿Y Porque qué él pasa? necesita ser el centro de atracción. Y si este narciso que necesita todo ese insumo de su imagen y ante su círculo, se consigue una pareja bobita, tontica, o se tiene que ir a chupar a alguien exitoso. No, ya lo habíamos dicho. Él sabe elegir sus víctimas. Él se elige la tonta. Ah, Él se elige la tonta que nunca, que es la señora bisagra, que le dice que sí a todo. señora bisagra. Sí, claro que sí, mijito, así está. Puede que ella se lo aguante por razones que tienen que ver con su propia inseguridad y por muchas otras cosas, y se aguanta pues a esta monstruosidad al lado. Entonces, estos personajes se consideran seres especiales. Ellos no se lo dicen a nadie, pero eso es lo que actúan. Ellos se consideran seres especiales y, como le decía, ellos necesitan que el reflector siempre los ilumine a ellos. claro. Si no, lo resienten, ¿no? Si no hay aplausos, entonces ellos se resienten y empiezan a buscar la manera de lograr que esa atención vuelva a ellos. Entonces, ahora voy a describirles otras características y ustedes me van a decir, oiga, pero usted ya nos dijo que esas eran las características del sociópata, ¿cómo es así? Entonces, ¿cuál es sociópata y cuál es narcisista? No, porque se mezclan. No hay un fenómeno narcisista puro ni un fenómeno sociopático puro. Hay un poquito de cada cosa en cada personaje. Es raro, rarísimo, yo no lo conozco. El sociópata que no tenga elementos narcisistas, o el narcisista maligno que no tenga elementos sociopáticos. Otros elementos del narcisismo son que son atenidos, son aprovechados, igual que el sociópata, no aman, cero empatía por todas las circunstancias, son absolutamente insensibles y tienen otra condición que es muy secreta y disimulada. Una característica de estos dos es que son disimulados. La característica clásica de los dos es que son muy disimulados, nunca se presentan de una manera evidente para que de entrada alguien diga, claro, mire, ese tipo tiene... No, ellos son muy disimulados, van muy cuidadosamente. Son envidiosos. Envidiosos. Claro. Secretamente. Secretamente, no en público. No. Te pueden decir qué bueno tu libro. No. Ellos son profundamente envidiosos. Ellos resienten si usted tiene más atractivo, si usted tiene más dinero, si usted tiene más éxito, si usted tiene más amigos. Eso lo resienten en silencio y se la cobran. Bueno, y si dan con una pareja que tiene más amigos, más brillo, más no sé qué, la deben odiar. Claro, pero ese odio ellos no se lo dejan ver, porque ellos son hábiles para disimular. Ellos son los reyes del disimulo. Son egoístas, egocéntricos, y de la misma manera que ya habíamos hablado de la seducción de los sociópatas, estos también son los seductores. Ellos también son seductores, porque necesitan atraer y dominar a través de la seducción. Si no es porque van y seducen, pues ¿qué víctima traen? Claro, y son habilísimos en la seducción, habilísimos, y sacan lo mejor, y la pobre muchacha dice, no, es que no nos faltan horas del día para hablar, es una maravilla el conversador que es una maravilla lo generoso que es, viera las invitaciones que me hizo. Mentira, ahí no hay generosidad. Claro. Porque ese gasto del restaurante o del viaje era para nutrirse él, su propio narcisismo. Algún día en una charla que hicimos en la Casa Obeso, usted contó un caso buenísimo de una señora que decía, pero él no puede ser sociopático porque me invitó a Francia, me invitó a Rusia. Y usted le dijo, no señora, él estaba beneficiándose de tener compañía. Claro, él estaba beneficiándose.
pues nada, el pato a la naranja que se comieron en Nueva York, también se lo comió él. Claro. Y el viaje también lo disfrutó él. O sea que la generosidad... Pagó compañía. Él pagó una compañía y además de eso le sacó millaje a eso, a esa inversioncita que hizo, Claro. porque la otra quedó derretida. No, derretida. Derretida. Ay, qué maravilla. No te imaginas, mamá, la belleza del tipo. Ese tipo es mucha belleza. El tipo que me he conseguido es lo mejor del mundo. Espectacular. Ojo vivo con el espectacular. Ese es el más peligroso. Bueno, ¿qué más? Seductor, ¿qué más? Inductores de culpa. Inductores. Son expertos en inducir la culpa en la otra persona y en chantajear. Son hábiles en el chantaje. Como como te van a pulverizar. No, sí, no. Yo tuve un caso reciente muy doloroso de alguien que intentó abusar sexualmente de una mujer a quien él le había hecho una serie de favores. Entonces yo te he hecho todos estos favores. Se ganó la confianza. Ahora a ti te toca consentirme. ¿Ok? Entonces consentirme era tener una intimidad que ella no quería. Entonces son expertos en el chantaje que dentro de este contexto es difícil para una persona demasiado empática, demasiado complaciente, pues cómo no lo voy a dejar, cómo no lo voy a consentir. Es un chantaje. Ya no quería y se vio obligada a esa situación. Porque estaba un poquito comprometida. Un poquito comprometida, además ha sido tan generoso, claro, tan lindo, claro. Es que no sabe lo bueno que es en todo. Pero, y ese pequeño lunar, no, eso no se lo contemos. No, ese pequeño lunar es lo que vale. ¿Ok? Bueno, estas son las características generales. Bueno, eso, y como les le digo, quiero contar que detrás de la cámara está Andrei, y Andrei está haciendo, Dios mío, él está en shock con cada cosa que se dice. Esto es impactante, ¿o no, Andrei? Andrei, usted no ha leído el libro. No. Bueno, vamos a darle un ejemplar. Ay, que, Andrei, ¿para qué? Sí. Esto nunca nos pasa. Y luego, antisociales, o sea, sociopáticos, narcisistas y borderline. ¿Qué será eso? Bueno, borderline, sabe que yo, después de hace 13 años, escribí este libro, y yo estoy un poco arrepentido de haber metido a los pobres borderline dentro de esta ensalada, porque el borderline es un loco lúcido, porque él tiene momentos en que es absolutamente loco y absolutamente irracional, pero, y luego entra en una normalidad y él a lo mejor ni se acuerda. Es como una cosa neurológica. Por ejemplo. Sí, están en una reunión y esta persona sale con unos comentarios paranoides que son nacidos de nada y insulta a todas las personas que están a su alrededor y a la hora o 2 horas o al día siguiente le parece que no pasó nada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se vendieron tanto conmigo? Pero eso no es parecido también a cosas que hace el narciso y el sociópata. No, porque este no lo hace con intención de ganarse a nadie. Él lo hace porque tiene ese trastorno que se llama trastorno borderline. Ese sí es más loquillo puro. Ese sí es un trastorno puro. Ese no es ni narcisista ni sociopático. Ese es enfermo. Ya. Simplemente tiene ese trastorno que es un trastorno, entre otras cosas, muy común y que las personas, según la gravedad del trastorno, pueden convivir con eso y la gente se aprende a tolerarlos. Porque dicen, ay, tiene mal carácter, reacciona mal. No, y luego entra en el periodo de normalidad, donde realmente no es una persona malintencionada ni manipuladora. Lo que tienen los narcisistas, y eso siquiera me acordé, lo que tienen los narcisistas y los sociópatas o antisociales es que son unos manipuladores. Es maldad. Es maldad. Es maldad. Es decir, ellos están haciendo cosas para beneficio personal. El borderline no. El borderline explota y luego arma una cosa terrible y luego se arrepiente y realmente no quiso dañar a nadie. Dañó a mucha gente, pero no lo quiso. O sea que no es una persona mala o perversa por naturaleza. Por eso, perdón, borderline, te metí en ese libro y hubiera preferido no meterte. Pero, está en un vecindario muy complicado ese borderline. Sí, y además es complicado. En una oportunidad me entrevistaron
para un podcast y yo les dije, voy a hablar de esto de borderline. Y entonces la persona que me estaba entrevistando me dijo, pero eso no lo entiende nadie. Porque no es fácil de entender. Es difícil, sí. Es difícil de entender. Es más fácil el narciso, queda No, muy claro. sí. El sociópata también. Y es el que no más nos interesa que ustedes se graben. Los sociópatas y los narcisistas, porque de eso sí tenemos que protegernos. ¿Y en su consulta de tantos años, abundan mucho o son una persona por allá en el montón ¿De qué? de narcisistas y sociopáticos? No. ¿O hay hartos? No, mire, según las clasificaciones internacionales, narcisistas y sociópatas no dan más del 2% de la población. Ah, son pocos. De acuerdo a las clasificaciones internacionales, pero yo no le creo a las clasificaciones internacionales, porque resulta que para llegar a la clasificación y considerar a alguien narcisista, tiene que tener una cantidad de requerimientos y si no los tiene, entonces lo calificamos como que no es. Pero resulta que a mí lo que más me importa son los rasgos que no alcanzan a determinar que esta persona es, de hecho, un narcisista o un sociópata. Pero con esos rasgos no más tiene para hacer mucho daño. No califican. Entonces yo creo que esto es mucho más común que el 2% de la población. Yo diría, para decir cualquier irresponsabilidad, que por lo menos un 12 al 15% de la población tiene rasgos severos de tipo narcisista. Y es de esos que nos tenemos que proteger. Wow, entonces es más frecuente de lo que habíamos pensado. Es más frecuente de lo que dicen las estadísticas. Y hay otra cosa, Paola, que yo quería también tratar aquí con usted, y es que ni el narcisismo ni la sociopatía son diagnósticos que hacen mis colegas. ¿Por qué? Porque esos no son trastornos que están incluidos dentro de lo que pagan las aseguradoras de salud. ¿Y cuáles son los trastornos que sí? Depresión, angustia, pánico, psicosis, todo eso está incluido y entonces sí, pero en primer lugar no están... Bueno, en primer lugar es muy difícil hacer ese diagnóstico. Claro. Es muy difícil porque pues ya hemos visto... ¿Qué tal usted en el consulta, señor? Usted es un sociópata. Bueno, y eso por otro lado, en 52 o 53 años que llevo yo ejerciendo esta profesión, a mí nunca me ha llegado un sociópata. Me llegan las víctimas. Sí. Entonces, a la víctima, si van a donde el médico y ella ha logrado aprenderse la historia y le cuenta al médico, es que mi marido es como sociópata, entonces ese médico dice, mejor no hablemos de eso, porque francamente no podemos porque hacer primero, nada. Ella no es la enferma. Sí. Y segundo... Sí, y segundo yo no entiendo muy bien eso. ¿Qué solución habrá? Y además eso no tiene solución, y además eso no lo paga la prepaga. Entonces, ¿para narcisismo y sociopatía son un punto ciego. Son un punto ciego en la sociedad, en el sistema médico, y entonces se cuelan y están en todas partes. Entonces los encuentra allá afuera y están en todas partes. Y hay una tolerancia enorme de la sociedad a estas conductas. Y si no, mire lo que pasa. Y mire cómo esto ha escalado a circunstancias ya mucho más graves de corrupción. Todo esto comenzó con dejar que las cosas no fueran sancionadas de una manera adecuada. ¿Somos sociedad muy laxa? Muy laxa, muy permisiva. Un poquito sí, timorata. Un poquito timorata. Por ejemplo, usted va a la panadería y está haciendo cola para comprar el pan francés. Y entonces resulta que hay 20 personas en fila, pero como yo soy amigo de la que está atendiendo, yo me vuelo la cola y le digo a la señorita, es que estoy con mucho afán, me van a poner una multa en el carro, entonces por favor recíbame esta cosa. Y la señorita la recibe y yo, justiciero que soy, voy y le digo, usted está volando la fila. Y 4 o 5 personas de la fila, a quienes
este sujeto había también violado sus derechos, empiezan a defenderlo. Pero ¿para qué arma problemas? No, hombre, doctor Climent, deje de armar problemas con ese pobre hombre, déjelo que se vaya. Esa es la tolerancia social que ocurre todos los días. Hay una gran tolerancia a las conductas torcidas. Y esa cosa laxa que usted dice, eso es lo que ha ido generando que cada vez haya más tolerancia y cada vez haya más personajes con estas características. ¿Qué debería hacer uno cuando identifica que al lado, ya sea el papá, la mamá, el hijo, el novio, el esposo, el jefe, el amigo, lo que sea, hay un narcisismo y una sociopatía? ¿Uno qué tendría que hacer? Si ya lo detectó después de leer Ok, ¿ya lo detectó? Sí, ya lo detectó. Bueno, tenga el valor, porque para eso hay que tener valor, porque se va a enfrentar a algo que va a ser doloroso, que es la reacción violenta del otro y de muchos de los que están en su círculo. En su círculo, equivocados. Entonces va a tener que armarse de valor. Entonces mi recomendación en esos casos es, primero, asegúrese que usted tiene aliados en esa familia que están de acuerdo con su identificación. ¿Por qué? Pues si no hay nadie que haya visto esto como lo vio esta persona, pues está sola y esa batalla sola va a ser muy difícil. Entonces busque aliados. Una vez que usted busca aliados, vayan donde alguien de confianza, el sacerdote, el asesor, el médico, el psiquiatra, el terapista, y cuéntenle, mire lo que yo he visto en mi papá, en mi mamá, en mi hermano, en mi hermana. Es esto. Es esto. Yo necesito ayuda. Si la persona a la que usted ha consultado está informada del tema, dirá, oiga, usted está frente a un caso, usted necesita hacer algo. Vamos a ver, usted tiene que empezar a enfrentar esto y este no va a ser un proceso fácil. Porque esos personajes, como hemos dicho ya, y espero que esté claro, porque si no está claro, entonces no hemos hecho el trabajo hoy. Si hemos hecho el trabajo, ese personaje será identificado como algo altamente indeseable en esa familia y va a ser cuestionado. Pero no es fácil, Paola. No creo que pase, ¿no? La sociedad va a seguir alentando y aprendiendo. Bueno, pero si hay un caso grave donde un personaje de la familia cometió un acto grave. Claro. Un crimen, un delito, sí. Una violación. Una violación, sí. Un abuso sexual a una menor de edad. Si eso ocurrió y eso se ha pasado porque pues, no pasó nada o se echaron el cuento de que no había pasado nada, entonces puede que lo pasaron una vez, pero una segunda vez ya no lo pasan y entonces la familia empieza a hablar, la parte sana de la familia empieza a hablar, nosotros tenemos que hacer algo. Esto no puede seguir. Esto es una aberración. Esto da para una demanda penal. Esto es casi criminal. ¿Cómo vamos a tolerar eso? Entonces, puede que no llegue a esos casos de extremo, pero eso se puede consultar y la familia se puede informar. Y la familia informada es una familia fuerte. Una familia ignorante es una familia débil. Tienen que informarse. La información es un valor potentísimo. Y eso es todo lo que necesitan. De ahí para adelante empieza un proceso de reconstrucción y de fortalecimiento que va a llevar a la liberación. ¿Qué hay que hacer con esos sujetos? Alejarse de ellos. Estos sujetos no van a recibir tratamiento. Ni llevarlo a terapia, ni dialogar. No. Él seguramente, si ya lo pillaron, entonces va a decir, vamos a terapia. Pues eso no sirve. Si el tipo no acepta que está enfermo, porque él es un negador, yo no soy el problema eres tú, ahí no hay introspección, ahí no hay ninguna posibilidad. Entonces no pierdan el tiempo, aléjense, salgan corriendo, lo más lejos que puedan. Si ese está en su casa, bótenlo de la casa. Pero ustedes no pueden convivir con un sujeto que ya se comprobó que lo único que hace es daño. Total. Salgan de ese sujeto.
no todo el mundo es capaz de escapar. Claro, porque me imagino que hay muchas razones. Ay, quedarme sola a esta edad, dañar mi matrimonio cuando ya tengo 3 hijos, 2 y nietos. Hay muchos atenuantes en la cabeza de las personas, ¿o no? No, claro, justificaciones. Ya llevo en este trabajo 15 años, ya sé lidiar a mi jefe. Mira, el ejemplo más clásico, este es de verdad un caso que tuve. ¿Cómo le voy a dejar a otra todo lo que yo he construido en estos 25 años? ¿Cómo le voy a dejar a Esta otra? fortuna que hemos construido no se la voy a dejar a otra, no lo dejo. Y siguió con el tipo que siguió siendo un infiel, una porquería, y hasta que las cosas, como siempre, finalmente se derrumban. Entonces, esta persona le tocó aceptar que pues, definitivamente esta no era una situación que podía seguir tolerando. Pero se echan ese cuento. ¿Cómo le voy a dejar El terreno abonado. la fortuna que yo he construido con él a lo largo de todos estos años? No se lo voy a dejar a otra, y siguen allí, y el tipo sigue de infiel, sigue humillando a esta mujer, y ella allí, porque ella está defendiendo lo que ella construyó. Eso es un cuento que se echa mucha gente. ¿Y en realidad ella está defendiendo un patrimonio o es una excusa? No, yo creo que es una excusa. Yo creo que es una excusa porque ella perfectamente, si hubiera tenido el carácter, ya se consigue un buen abogado, y en cualquier ley el 50% le corresponde a ella. Pues sí. Pero ella tampoco lo quería dejar. No, ella no quería. Ella no quería. Ella tenía el síndrome de los perros electrocutados. ¿Ok? El síndrome de los perros electrocutados. No Eso, tenía ese síndrome. Ella Dejemos. Ella se acostumbró a tolerar este asunto. Le abren la puerta de la cárcel para que se vaya, y ella no se quiere ir. Óigame, Doc, al que decide soltar al sociópata y al narciso, ¿también lo juzgan o no? Ah, claro. ¿Cómo hace semejante injusticia con ese hombre tan bueno? Tan bueno, le daba todo. Sí, viera ese tipo es socio de este club maravilloso, y ese tipo la llevó a Francia y la llevó a Moscú, y qué maravilla, y era generosísimo. ¿Cómo es posible que haya soltado a semejante joya? Pero como ella tampoco dice la realidad completa, nadie sabe la totalidad. Y ahí vienen los eufemismos. Es que él yo tenía una paciente, yo creo que usted me ha oído este cuento otras veces. Espero que no me esté oyendo. La vi hace muchos años. Era una paciente que tenía un marido, llevaba 20 años manteniendo a ese marido, además una mujer muy linda, manteniendo a ese marido, y resulta que el marido era un sexópata. El tipo tenía pues no solamente infidelidades, eso era una cosa patológica con todas las mujeres que se le atravesaban. Y cuando llegó a mi consulta deprimida por esa situación, ella quería que yo le tratara la depresión, y yo le dije, pues, un momentico, analicemos la situación que usted está viviendo. Es que sabe que yo tengo es que mi marido es necio. Necio. Perdóneme, yo no voy a decir una palabrota aquí delante de las damas, no. Ese tipo es un miserable. Es un desleal, miserable. ¿Cómo así que necio? Ese es el eufemismo. Entonces, es que necio es tierno. Sí, qué ternura. Qué ternura. Ay, él es un poquito débil, y entonces él se deja seducir por esas mujeres malas, pero él es bueno. Esa es una situación que uno ve con frecuencia. Entonces, el uso de los eufemismos es fatal. No lo llame necio, es infiel patológico. No lo llame generoso, es tacaño. Y no diga, él es vivo, él es ladrón. Eres un ladrón. Es ladrón. Si usted le dice ladrón, entonces usted como que se quita el velo, y yo no me voy a acostar con un ladrón. Claro, si le pones la palabra correcta, es más difícil tragárselo. Exactamente. Pero como aquí somos expertos mundiales en este país, sí, en los eufemismos, claro, entonces usamos solamente eufemismos. Yo me acuerdo que en una presentación de este libro o de otro, Aura Lucía Mera, que en paz descanse, y tanto sí, que la extraño, y la extrañamos todos, habló, cuando yo presenté lo de los eufemismos, ella dijo, pues es que ese es el problema de este país.
Claro. Aquí no somos capaces de hablar claro. No. Ella hablaba claro. Ella hablaba claro. Ella hablaba claro. Pero no somos capaces de hablar claro. No. Si la gente hablara claro, se ahorraba una cantidad de problemas. Pero la gente no habla claro porque eso no está bien socialmente. Hay que ser... Tú misma te estás haciendo daño al ser tan crítico. Sí, además hay que perdonar. Hay que Sí. perdonar. El cuento del perdón, pues, sí, entonces perdonemos. Eso, pues, eso nos tiene acabados. Pero bueno, personas como Aura Lucía hacen mucha falta porque ella le ponía nombre a todo. Eso, sí. Sí. ¿Qué falta nos haces, Aura Lucía? Sí. Sí. Una mujer sin eufemismos de nada. Sin eufemismos. Ayer vino a almorzar una amiguita francesa de mi hijo y la otra le preguntó, ¿qué es eso que te hace francesa? Y ella dijo que los franceses decimos sin pedir perdón ni permiso y siempre defendemos lo que es de todos. Uh-huh. Yo, wow, qué diferente. Nosotros ni defendemos, no decimos lo que pensamos, el eufemismo por delante. No. Pero yo le digo, necios. Yo creo que en Colombia somos campeones mundiales en eso. Ok, somos potencia en eufemismos. Potencia en eufemismos. Sí. Tremendo. Tremendo. Doc, entonces, ¿cuál va a ser? ¿Viene otro libro sobre narcisistas específicamente? Porque pues, este tema es de nunca acabar. Sí, este es un tema de nunca acabar. Pues todas los esfuerzos en producir este libro hace 13 años sigue vivo, me obligan a mí a pensar en darle un seguimiento a esto. Sí. Y yo he pensado y lo he discutido con usted. Y con usted. tantos casos que le vienen. Casos, porque la gente, cuando uno les lee todos estos síntomas que yo les leí a ustedes, la gente los oye y dice, uy, sí, qué cosa tan tremenda. Pero yo creo que lo que más serviría son los testimonios. Es decir, eso sí es un retrato. Hacer un libro de testimonios donde podamos poner una serie de casos. Y no muchos, media docena, una docena de casos donde de manera extensa y detallada se pueda contar el testimonio de una persona de principio a fin. Desde el momento en que se inicia su actitud pasiva hasta el momento en el cual se libera de ese monstruo con el cual había estado viviendo. Eso puede tomar 40, 50 páginas cada caso, cada testimonio. Y eso es lo que tengo en mi cabeza. No lo he empezado a desarrollar todavía. Necesitamos que lo publique. Sí, pero todavía. Lo solicitamos. Espero tener el tiempo y la energía para hacerlo, pero eso es lo que tengo en mi cabeza. Así será, Doc. Pero una cosa es una mujer que dice, este narciso lo identifico y chao. Pero uno cómo se va a librar de la mamá de 85 años, que toda la vida fue narcisa y uno lo acaba de descubrir. Casos más complejos de romper. Ese caso que es muy complejo de romper porque ahí se ha establecido gracias a muchos años de manipulación y de hacer sentir culpable a la víctima, se ha establecido una simbiosis y a veces eso es inexpugnable, a veces eso no se puede penetrar, pero se puede intentar. Yo conozco casos de gente que muy avanzada en su vida lograron salir de esa mamá. No tienen que salir de esa mamá. No es cuestión de irle a decir a la señora, oiga señora, usted es una narcisa. No. Es ponerla en su sitio y que esa persona no logre hacerla sentir culpable. Ya, es como entrenarse a uno mismo. Sí. Sí, va a tener que convivir con ella. Sí, yo no tengo que convivir con ella y si tengo que convivir con ella, pues la pongo en un cuarto donde yo no tenga que verla, eso sería trágico, pero si la pueden tener lejos, mejor. Pero sí poder entrenar a esta persona para que ella no se sienta culpable y logre zafarse de esta situación. Es decir, uno necesita enterarse, actuar e irse, y si acaso, porque hay unos casos pues que ya son demasiado difíciles de soltar, entrenarse y blindarse y prepararse psicológicamente. Exactamente. ¿Y cómo vamos a hacer eso si hay muy pocos Carlos Klimen? Es que hay uno que es
vecino mío y yo soy muy afortunada. Y bueno, él tiene sus libros, pero la gente le llega todo el día al coach, al terapeuta, al de las Sí. esencias florales, al de Sí. Los Ángeles, Sí. al psiquiatra, al psicólogo que no sabe, al psiquiatra que no sabe. Ay, creo que hay mucha desinformación. Hay desinformación, entonces ¿qué tenemos que hacer? Informarnos. Y eso es un trabajo que es pues permanente y de toda la vida. Seguir informando hasta cuando nos dé la cuerda. Bueno, por eso en esta sección que vivan los libros quisimos aportar nuestro grano de arena a que se sepa, a que se conozca. Esto va a salir en El País impreso, en virtual, en podcast, entonces compártanlo. Hay alguien que necesita esta información. Gracias. Gracias, Paola. Doc. Como siempre, un placer tenerlo por aquí y poder disfrutar de su sabiduría.